Entonces, vamos a empezar porque ya, van a ser las 20 y no hemos empezado. Vamos a recordar lo último, que es este pedacito. En últimas, lo que quedó, aparte de lo que entendimos de cómo se llaman los esfuerzos y cómo se les da nombre, que tau, x, y, etcétera, y sigma, que es muy importante para el capítulo de carga combinada. Nos toca tener muy claro eso. Pero en últimas, lo que queda ya para la aplicación inmediata aquí en lo que sigue son estas ecuaciones. ¿Qué quedó? Que sigma era df en dA. Y que la deformación unitaria, epsilon, es la derivada de la deformación total con respecto a x. Y como las vamos a utilizar ya en la práctica, como queda para utilizarlas es así. df igual a sigma por dA y de delta igual a epsilon por dx, siendo sigma el esfuerzo y epsilon la deformación unitaria. Y para el tau, pues, en vez de sigma es tau, y en vez de epsilon es gamma, y en vez de delta es teta, pero es lo mismo. Por ahora me interesan estas porque es con lo que vamos a empezar para la carga axial. Me interesa lo de sigma y lo que me interesa de epsilon. Esto es en el punto. O sea, aquí lo que analizamos es un punto. Esto es esfuerzo y deformación en un punto. Cuando hablamos de la barra, no hablamos de esfuerzos, hablamos de F. Entonces, a una barra le aplico F. ¿Ok? Pero a un punto lo que le llega es sigma, no le llega F. Una barra, su deformación total es delta. Pero el punto, hablando de punto desde la perspectiva de la geometría, es infinitesimal. El punto lo que siente es epsilon, la deformación unitaria. Entonces, resumiendo, sigma y epsilon son para el punto. F y delta es para todo el cuerpo. Entonces, con eso teniéndolo claro y teniendo ya claro qué es sigma, qué es tau, qué es delta y qué es gamma, vamos a empezar los tipos de carga. Lo primero que vamos a ver entonces es carga axial. La carga axial. Veíamos en el primer capítulo, en el cuestionario que respondieron, que las cargas las clasificamos según el tiempo de aplicación, según la zona de aplicación y según la forma como se aplica la carga. Y pasando ahí rápidamente, según el tiempo había carga sostenida, carga distribuida, carga sostenida, carga estática, carga repetida y carga instantánea o de impacto. Eso tiene que ver con tiempo. Según la zona de aplicación, o sea, el área de contacto entre los cuerpos que se están haciendo fuerza. Eso es lo que llamamos zona de aplicación. Según la zona de aplicación, entonces se divide en carga superficialmente distribuida cuando estamos hablando de la carga sobre una placa, sobre una plataforma, como la plataforma de un camión, como la placa de un piso de un edificio. Ahí estamos hablando de área. Entonces eso es carga distribuida, o sea, repartida, pero en una superficie. Sus unidades serían newton por metro cuadrado o libra por pie cuadrado. Eso en las placas, en las plataformas. Pero hay unos elementos estructurales que son muy largos y delgados. O sea, el ancho y la altura de ese elemento no es comparable con el largo. Y son las vigas. Una viga tiene 12 metros de longitud, pero tiene de ancho 20 centímetros y de altura 30 centímetros. Pues eso no.
ahí no vale la pena hablar de área, sino de longitud. Entonces ahí decimos que se trata de carga distribuida linealmente, ya no superficialmente, sino linealmente. Ese linealmente es distribuida en una línea o en una longitud. Y entonces tendremos carga uniforme, carga triangular, carga parabólica, etc. Eso es según la zona de aplicación. Según la forma de aplicación, es como llega cualquiera de las anteriores al cuerpo. Había una que se llamaba carga centrada y había, de ejemplo, un gancho de una grúa, ¿no? Carga centrada. ¿Cuándo decimos que la carga es centrada? Cuando la línea de acción de la carga externa pasa por el centroide de la sección transversal que estamos analizando. Entonces decimos que como pasa por el centroide, la carga es centrada. Si no pasa por el centroide, decimos que es excéntrica. Por ejemplo, aquí en la figura, esa carga pasa por el centroide de esta sección, aquí del frente. Entonces decimos que esta carga es centrada. Si está por aquí, a un lado, por aquí, ahí no es el centroide. Entonces la carga no está pasando por el centroide. Decimos que es excéntrica. El problema es que cuando hacemos la estática, la carga centrada, la fuerza interna o la carga interna es una fuerza y no más nada. En la carga excéntrica, la carga interna es fuerza y momento. La carga excéntrica genera momento. Bueno, de eso de carga centrada se desprende otro tipo especial de carga que vamos a llamar esta, la carga axial. ¿Cuándo decimos que una carga axial? Cuando la carga exterior, estas Fs, pasan por los centroides de todas las secciones del cuerpo. Esta es la sección transversal aquí adelante, pero por aquí atrás puedo plantear otra sección transversal, por aquí otra, incluso por aquí otra. Acá en el cuerpo de la izquierda otra sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal? La que es perpendicular al eje. Entonces, en este cuerpo veríamos que los centroides de todas las secciones transversales están alineados con el eje. En ese caso, esta fuerza que pasa por un centroide de esta sección transversal, pues va a pasar por todos los centroides de todas las secciones. En ese caso, decimos que la carga es axial. En otras palabras, para poder tener carga axial se necesita que el cuerpo, primero, sea una recta. Si yo soy una curva, pues ya no tiene eje. Primero, el cuerpo sea recto. Segundo, que tenga, fíjense que aquí la forma de la derecha y la forma de la izquierda son diferentes. Pero los centroides de esta sección y el centroide de esta sección están en la misma recta. Entonces decimos que ese cuerpo tiene un eje. Y la carga axial va por el eje. Requisitos entonces para que haya carga axial. Que el cuerpo tenga un eje longitudinal. Y que la carga que estoy aplicando, su línea de acción sea ese eje. Y además, esa carga es una fuerza. Y listo. Si es así, decimos que tenemos carga axial. Resumiendo, una carga axial es una fuerza que está aplicada sobre un cuerpo que tiene un eje longitudinal y que esa fuerza coincide con el eje. Además, que esa fuerza puede ser de tensión o puede ser de compresión. Si es de tensión, tratará de estirar el cuerpo. Si es de compresión, trata de acortar el cuerpo. Eso desde el punto de vista de deformaciones. Desde el punto de vista de esfuerzos, si la carga es axial,
pues es perpendicular a la sección transversal. Entonces, el tipo de esfuerzo que produce, pues va a ser esfuerzo normal. Porque ahí, como se ve, F es perpendicular al área, o sea, es normal al área. Entonces, F tiene que producir esfuerzo normal. Es decir, va a producir sigma. Eso hablando de la sección transversal. Como quien dice, una carga axial en la sección transversal produce sigma y solo sigma no puede producir tau en la sección transversal. Después veremos que si tomamos otro plano que no sea la sección transversal, pues ahí ya sí va a producir esfuerzo constante. Pero por ahora, lo que vamos a analizar es sección transversal. Así que la fuerza axial va a producir solo sigma en la sección transversal. Bueno, eso es lo que, la carreta que viene ahí es eso, ¿no? Es una barra larga, esbelta y eso que acabo de decir. ¿Qué forma puede tener? Cualquiera. Hablo de la sección transversal, ¿no? Puede ser circular, rectangular, tubular, redonda, tubular, rectangular. Puede ser un perfil en I, un perfil en T, un perfil en C. Lo importante es que estas secciones tengan un eje longitudinal. No necesariamente eje de simetría, sino que los centroides estén alineados sobre el mismo eje. Por ejemplo, el perfil C. Pues el centroide estaría por aquí. No sería simétrico al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? De ese punto. Bueno, pero todos los centroides están sobre esa recta ya a lo profundo. Entonces, si aplico la carga ahí en el centroide, pues eso es carga axial. Ahora, pasando a las estructuras, ¿qué elementos están sometidos a carga axial? Están sometidos a carga axial aquellos elementos que cumplen con lo anterior y que además estén sometidos a dos fuerzas. Esto no. ¿Se acuerdan el teorema de barra de dos fuerzas en la estática? Pues aquí hay que aplicarlo, ¿no? A ver, recordemos qué decía ese teorema. Dice que si tengo un cuerpo que tiene, por ejemplo, esta forma, un cuerpo así, y a ese cuerpo le vamos a aplicar fuerza aquí en este punto y aquí en este punto. Eso es un cuerpo sometido a dos fuerzas, porque tiene fuerzas aplicadas solamente en dos puntos. Entonces, un cuerpo sometido a dos fuerzas. ¿Qué dice ese teorema que aprendimos en la estática? Pues dice que que si ese cuerpo está en equilibrio bajo una fuerza aquí en A y otra fuerza aquí en B y no más nada, si ese cuerpo está en equilibrio, necesariamente la única manera de que esté en equilibrio es que la línea de acción de la fuerza sea esta. Las dos fuerzas tienen que ir en esa línea. En otras palabras, las dos fuerzas tendrían que ser así. Por ejemplo, no hay de otra manera para que haya equilibrio. Tiene que ser así. Si no, no hay equilibrio. Además, tienen que ser opuestas. Y además tienen que tener el mismo valor. Si cumple eso, está en equilibrio. Bueno, fíjense que, por ejemplo, si la fuerza de aquí fuera así,
pues ya ahí no vamos a conseguir equilibrio nunca. Porque esa fuerza sería un momento en nada, ya ahí rompió el equilibrio, ¿no? Si no es colineal con la otra y colineal con los dos puntos, ya nunca va a conseguir equilibrio. Bueno, pero aquí no estaríamos hablando de carga axial. Esto no sería carga axial. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene, o sea, no tiene un eje de simetría para poder Porque enviar la carga. eso no es una, fíjense que esta barra no es una barra recta, ¿no? Es una barra en L. Entonces ya no puede cumplir las condiciones de carga axial. Ahí sobre cada uno de los tramos se genera flexión y axial. Ya sería carga combinada para cada pedazo, ¿no? Eso no es carga axial. El requisito para que sea carga axial, entonces, es que la barra sea así. Y si esa barra es de dos fuerzas, entonces la única manera es que las dos fuerzas sean así. Y una y aquí la otra. Entonces, en el análisis de estructuras que vamos a hacer, pues ¿cuáles son las barras de carga axial? Las barras que son rectas y están sometidas a dos fuerzas. Es eso. Y si están sometidas a más de dos fuerzas, entonces la tercera fuerza que esté por aquí, pues deberá ir así, sobre la línea de acción, ¿no? Y decíamos que sí, es de tres fuerzas, pero todas así. Eso es carga axial. Si no es así, pues no es carga axial. Otro asunto es que cuando decimos de dos fuerzas, no necesariamente es que en A hay una fuerza y en B hay una fuerza. No, aquí puede ser esto, puede ser un pasador y pueden llegar varias barras. Pero el cuento es que la resultante de las 1000 fuerzas que lleguen aquí tiene que ir así. Y si aquí llegan 2000 fuerzas, pues la resultante de esas 2000 vendría así, ¿no? Lo mismo acá. No es que, no es que sea una, es que esto es la resultante de todo lo que pueda llegar a este punto. Y aquí esta es la resultante de todo lo que pueda llegar ahí. ¿No? Porque en una armadura a un punto llegan, por ejemplo, 3, 4, 5 barras. Pero la barra es sometida a dos fuerzas. Si es así, entonces esas barras son las que vamos a estudiar en este capítulo. Estas barras rectas sometidas a dos fuerzas o a más de dos fuerzas, pero todas colineales con la barra. Eso es carga axial. Bueno, y allá dentro de lo que fue la solución del primer cuestionario, estamos hablando de la forma de aplicación. Aquí esta es la forma como se va a aplicar la carga sobre las barras. Pues venía otros tipos de carga, por ejemplo, torsión. Ya lo que aplico no es una fuerza, sino un momento. Y la línea de acción del momento es paralela a la barra, eso es torsión. Flexión. Puedo aplicar fuerzas o momentos, pero son perpendiculares al eje de la barra. Eso produce flexión. O carga combinada cuando están estas tres que acabamos de mencionar, todas a la vez, o dos de ellas, ¿no? Axial, torsión y flexión. El programa está dividido así, según la forma de aplicación. Entonces vamos a estudiar carga centrada y carga axial. La carga axial es un tipo de carga centrada. Después estudiamos, bueno, y viene el primer corte con problemas de solo carga axial estáticamente determinados. Eso es el primer previo. Luego seguimos problemas de carga axial estáticamente indeterminados y torsión. Eso es el segundo corte. Luego estudiamos flexión
pura, solita, eso es el tercer corte. Y luego estudiamos carga combinada, y es el cuarto corte. Entonces, estamos empezando el tema de carga axial. Ya sabemos qué es carga axial, ya sabemos qué produce, ya sabemos cómo pueden ser los elementos que van a actuar y cuándo decimos que es carga axial. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura muy simple, las barras AB, las barras BC, son barras de dos fuerzas, para A, para la de arriba, fuerza en A y fuerza en B, para la de abajo, fuerza en C y fuerza en B, ambas son barras de dos fuerzas. Luego, esto es carga axial. ¿Y cómo deben ir las fuerzas? Pues en la dirección de las barras, como está aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre en B, de la partícula B, y ahí la estática de una vez nos entrega cuánto vale PAB y cuánto vale PBC. Aquí se ve que la fuerza de AB está en tensión y la fuerza de BC está en compresión. Entonces tenemos ambas cosas ahí. Entonces, ese tipo de barras es a la que nos vamos a dedicar. Entonces vamos a definir lo que es el esfuerzo axial. Entonces, está recalcando otra vez lo que llamamos carga axial. Para definir el esfuerzo, entonces partimos de un principio de que una sección transversal, es decir, un plano cualquiera de la barra perpendicular al eje, antes de que se aplique la carga, sigue siendo plano y perpendicular al eje después de que se aplique la carga. Ese es el principio para poder determinar el cuento de la carga axial. Bueno, aquí lo que está hablando es toda la carreta que acabamos de hablar. Cargas que actúan sobre el eje centroidal longitudinal. Eso es carga axial. Vamos a definir el esfuerzo. Está basada en este principio. Las secciones transversales del elemento estructural o mecánico que eran planas antes de la deformación, es decir, antes de aplicar la carga, permanecen planas y perpendiculares al eje longitudinal después de producirse la deformación, es decir, después de que se apliquen las cargas. Esto implica que los desplazamientos de todos los puntos de una misma sección transversal son iguales. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que tenemos esta sección acá. Y otra sección que vamos a analizar, que es la sección AB acá. Entonces, la distancia aquí entre el punto inicial y el punto final de ese pedacito de la barra es delta de X. Pero ahí no hay carga. Ahora aplicamos la carga axial P. Entonces, claro, AB, estamos suponiendo que aquí es el apoyo, que esto es rígido, el apoyo es rígido, pero la barra no. Y la barra está agarrada aquí al apoyo, en este punto. Entonces, después de que aplico la carga, esta sección AB se desplaza un poquitico hacia la derecha, porque la carga es de tensión y queda por acá. Entonces, antes medía delta de X, ahora mide delta de X'. Eso significa que hubo una deformación. Pero además, que AB aquí arriba es perpendicular al eje X. Y que A'B' aquí abajo, después de que se desplazó, después de que se estiró, sigue siendo perpendicular al eje X. Eso implica entonces que todas las fibras de la barra
o todos los puntos de la barra aquí en AB se desplazó igual hasta A', B'. En otras palabras, que el cambio de longitud, que es la deformación, es igual en todos los puntos o igual para todas las fibras de material. ¿Qué implica eso? Pues que es que esfuerzo y deformación guardan proporcionalidad en carga axial. Entonces, si los esfuerzos son iguales, perdón, las deformaciones son iguales en todos los puntos, entonces los esfuerzos tienen que ser iguales en todos los puntos. Es decir, el esfuerzo por acá arriba, el esfuerzo más abajito, más abajito, más abajito, hasta llegar a B, todos esos esfuerzos son iguales, debido a que los desplazamientos y por lo tanto las deformaciones de todos los puntos son iguales, porque lo que era plano antes de la carga sigue siendo plano y perpendicular al eje después de la carga. Bueno, el cambio de longitud entre dos secciones es lo que llamamos delta. Este delta, que es longitud inicial, perdón, longitud final, delta X', menos longitud inicial. Ese cambio en la longitud de la fibra total, viendo toda la barra, es lo que llamamos la deformación del tramo o del pedazo de barra. La deformación unitaria, pues, es tomar eso y dividirlo por la longitud inicial. Eso es épsilon. O llevando eso al límite. La derivada de delta con respecto a X. Es lo mismo. Bueno, eso es lo que está explicando. Entonces, que al ser las deformaciones iguales en todos los puntos, entonces los esfuerzos son iguales en todos los puntos. Eso me está hablando de cómo está distribuido el esfuerzo a través de la sección transversal. Esto. No quiere cambiar. Aquí. Me está diciendo que todos los puntos van a sentir el mismo diferencial de F, por lo tanto el mismo esfuerzo, que es la intensidad de DF por unidad de área. Me está diciendo todas las fibras aquí, según lo ve las resistencias, tienen el mismo diferencial de carga y que estos dos sistemas de carga son equivalentes. En otras palabras, que la fuerza interna aquí y esta fuerza interna sacada su resultante, pues las dos, la resultante de aquí y esta, son iguales, ¿no? Eso es lo que entendemos por sistemas equivalentes en estática, ¿no? Dos sistemas de fuerzas que tienen la misma resultante. La resultante de aquí es Fi, y la resultante de todas estas puesta en el centroide, pues será Fi también. Entonces, esto y esto son equivalentes. Llevando esos límites, entonces, me está diciendo que ya el esfuerzo, la intensidad de estas fuerzas por unidad de área, es el esfuerzo aquí en el punto, el sigma. Según esto es uniformemente distribuido. Eso lo entendemos como el principio de Bernoulli. Por aquí estaba, por ahí lo anunciaba, se me olvidó nombrarlo, ¿no? Esto que estamos haciendo es según el principio de Bernoulli, o el postulado de Bernoulli, o la teoría de Bernoulli. Él supone que los desplazamientos, que siempre una sección plana antes y una sección plana después, van a seguir ambas perpendiculares al eje, y que por lo tanto deformaciones iguales y esfuerzos iguales. Más adelantico veremos que no siempre es así y habrá que aplicar otro principio que no sea el de Bernoulli. Pero para muchas aplicaciones
es válida la propuesta de Bernoulli. Bueno, en últimas, lo que se deduce de la propuesta de Bernoulli, pues es esto, que en carga axial, todos los puntos, todos estos punticos que se ve aquí, todos en la sección transversal, sienten el mismo esfuerzo sigma. Este dibujito que está aquí, lo llamamos la distribución del esfuerzo. O sea, dibujamos la sección transversal y dibujamos cómo va cambiando el esfuerzo de punto a punto sobre la sección transversal, y ese dibujo se llama la distribución del esfuerzo. Ese dibujito nos toca hacerlo para cada tipo de carga. Y claro, en cada tipo de carga va a ser diferente. La distribución del esfuerzo solamente es uniforme, así como se ve aquí, en todos los puntos de la lesión, solo para carga axial. Las demás cargas van a tener otro tipo de distribución que nos tocará matemáticamente deducirlo, cómo es que va cambiando el esfuerzo en cada punto. Aquí, para carga axial, según el principio de Bernoulli, el esfuerzo es igual en todos los puntos. Eso se resume diciendo que el esfuerzo es uniformemente distribuido. Eso es lo que quiere decir que es igual en todos los puntos. Entonces partimos de esta ecuación. dF es igual a sigma por dA. Estamos diciendo que la resultante de esto es esto, porque estos tres sistemas de carga son equivalentes. Entonces, el dF que se produce aquí, pues ese es sigma por dA. Este dF de aquí. Eso es sigma por dA. dA es el diferencial de área de ese puntico. Esa es la ecuación. Esta fue la definición general de esfuerzo de la clase pasada, con lo que arranqué la clase ahorita, repasando ese concepto aquí, ¿no? Dije que esta era la que íbamos a utilizar. dF igual a sigma por dA, en vez de utilizarla así. La vamos a utilizar así. Partimos de ahí. Entonces, ¿qué pasa si integramos? Pues la integral de df es f. Pues f integramos el df. Pero es que el df es sigma por dA. Entonces nos queda integral de sigma por dA. Pero acabamos de ver que según Bernoulli, este sigma es constante en todos los puntos, porque es uniformemente distribuido. Como es constante en todos los puntos, entonces sale de la integral, y la integral de dA es A. ¿Qué me queda? Que F, que es esta fuerza interna, es igual a sigma por A. Lo que me interesa hallar es sigma. Entonces queda fuerza interna sobre A. Normalmente decimos sigma igual a F sobre A, pero debe entenderse siempre que lo que produce esfuerzo y deformación es la carga interna. Entonces cuando decimos, no, que esfuerzo es fuerza sobre A, me estoy ahorrando la palabra interna, se sobreentiende que esa F es FI, la carga interna. Esa es la ecuación que vamos a utilizar según la propuesta de Bernoulli. Recibe varios nombres: esfuerzo nominal, esfuerzo promedio. Se llama esfuerzo promedio porque a la larga es promediar la fuerza en el área, ¿no? Fuerza sobre A. Se llama esfuerzo de Bernoulli, o esfuerzo nominal, o esfuerzo promedio, o esfuerzo axial. Aquí debería decir sigma X, ¿no? No le ponemos sigma nada, porque si es carga axial, pues ese sigma tiene que llevar la dirección de F, y F lleva la dirección del eje. Entonces, obviamente el sigma va a ser siempre el de la dirección del eje de la pieza. Entonces, si la pieza está levantada, pues será el eje Y, entonces sería un sigma en la dirección Y. Eso se sobreentiende. Entonces, normalmente en ningún texto
ni en ninguna parte al esfuerzo axial se le pone su índice. Cuando decimos así nomás sigma, eso se refiere a la carga, al esfuerzo axial, y se refiere entonces a los nombres que acabé de decir. Sigma nominal, sigma promedio, esfuerzo de Bernoulli o esfuerzo axial. Todo eso es lo mismo. Ese es el resumen que tenemos aquí en esta diapositiva. Bueno, entonces seguimos, vamos a aclarar algunas cositas. Cuando veo la barra, como la veo aquí, pues veo fuerzas, veo la sección transversal, y si voy a ver la deformación, pues vería el delta. Pero de ahí, de la sección transversal, me toca analizar un punto. ¿Cuál punto? Es un punto que vamos a llamar el punto crítico. Ya en la clase pasada sabíamos, o supimos que era el punto crítico. ¿Qué era el punto crítico? Aquí es donde va a empezar la falla. ¿Dónde va a empezar la falla? El que tiene el máximo esfuerzo. Y entonces, explica, el punto crítico es el que tiene el máximo esfuerzo. Y entonces en carga axial, ¿cuál es? ¿Cuál será el punto crítico de todos estos? Todos son críticos. Todos, porque todos tienen el mismo esfuerzo, todos tienen el máximo. ¿En cuál de esos va a empezar la grieta? Pues el puntico que tenga algún defecto, pues por ahí empieza la grieta, ¿no? Algún defecto geométrico o algún defecto en la composición del acero, si es de acero. Le quedan punticos de grafito, de carbón. Entonces ya eso no es acero, es carbón. Y por ahí empieza la falla. El que tenga algún defecto, siendo que todos los esfuerzos son iguales, ahí empezará la falla. Así que, qué pena una pregunta. ¿Podría repetirlo de por qué todos los puntos son críticos? Es que acá hay, donde vivo hay mucha bulla, entonces no puedo escuchar. bueno, porque acabamos de decir que según Bernoulli, la teoría de Bernoulli, esta es la distribución del esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos aquí, 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 aquí y aquí, todos los puntos de la sección transversal sienten esto, sigma. Y como sigma es el máximo, aquí, pues todos los puntos sienten el sigma máximo. Cuando definimos punto crítico la clase pasada, dijimos que ese punto crítico se entiende que ahí va a empezar la falla porque ese punto tiene el máximo esfuerzo. Pero es que en carga axial, según Bernoulli, todos los puntos tienen el máximo esfuerzo. Entonces todos los puntos son críticos, pero la falla va a empezar en uno solo. Si todos los puntos sienten lo mismo, ¿en cuál va a empezar? En un punto que por alguna razón quedó con un defecto del material a un defecto geométrico, un poro, por ejemplo. Entonces, ahí empezará la falla, ¿no? Pero todos los puntos desde el punto de vista de esfuerzo son críticos porque todos tienen el máximo. Eso en carga axial. Obviamente no es lo mismo en otros tipos de carga, ¿no? Porque ya sí va a haber un punto específico que es el crítico. O aquí ahorita vamos a ver adelante, aquí 2 diapositivas más adelante, que esta propuesta de Bernoulli no siempre se cumple. Y entonces la distribución del esfuerzo, cuando lo que propone Bernoulli no se cumple, pues va a ser diferente. Recordemos, a ver quién recuerda, hace 5 minutos dije, ¿qué es lo que propone Bernoulli? Y que de ahí sacó la deducción de que el esfuerzo es uniformemente distribuido. ¿Qué fue lo que dijo Bernoulli? Hace 5 minutos. Lo de los planos, profe. Lo de los planos. Que una sección que es plana y perpendicular al eje ¿antes de qué? Pues de que llegue la carga.
seguirá siendo plana y perpendicular al eje después de que llegue la carga. Y si ya llegó la carga, se deformó. Para que eso se cumpla, se necesita que entonces los desplazamientos y por lo tanto las deformaciones de todos los puntos sean iguales. Si las deformaciones son iguales, los esfuerzos entre sí tienen que ser iguales, porque es que si hay deformación hay esfuerzo y si hay esfuerzo hay deformación, ¿no? Y si todas las deformaciones son iguales, los esfuerzos son iguales, y eso se llama distribución uniforme. Eso se llama que el esfuerzo en carga axial es uniformemente distribuido. Esa es la conclusión que saca Bernoulli de su postulado. Bueno, entonces estaba aquí en esta diapositiva, hablando de que cuando dibujo así estoy dibujando ese cuerpo. Por eso veo fuerza, veo área y si proyecto la pieza pues vería su longitud. Y si quiero ver deformaciones vería el delta. Pero me interesa estudiar un punto. El punto crítico. Como el punto crítico aquí es cualquiera, voy a estudiar este cubito y aquí, este cubo. ¿Qué siente ese cubo? Pues sigma. Si lo veo en el plano, veo el plano XY, o sea, estoy mirando por aquí, veo el plano X y Y, y entonces veo sigma X, fuerza sobre área, que es el esfuerzo nominal. Por eso decía que este debería ser sigma X. Fíjense que este punto no tiene más nada. O sea, en carga axial hay sigma X y punto, no hay nada más. No hay sigma Y, no hay sigma Z, no hay tau, no hay nada. Hay sigma X. Entonces decimos que el estado, este dibujito, vamos a estar trillando eso desde hoy hasta el final del curso. Este dibujito, ya saco el puntico, este puntico, y dibujo los esfuerzos. Ese dibujar los esfuerzos sobre el punto se llama el estado de esfuerzos. Entonces, el estado de esfuerzos en carga axial es así. Sigma axial y no más nada. Por eso este estado de esfuerzos se llama estado uniaxial de esfuerzos. Porque los esfuerzos van en un solo eje, en carga axial. ¿Cuál eje? El eje de la pieza. Aquí no hay sigma Y, no hay sigma Z, ni hay tau. Hablando de un punto de la sección transversal. Eso es lo que conocemos como estado uniaxial de esfuerzos. Bueno, vamos a mirar la propuesta de Bernoulli. Él lo que está diciendo es, oiga, se refiere a esta figura de la izquierda. Más adelantico de Bernoulli, un poquito de añitos después, le salió otro man y le dijo, oiga, lo que usted propone, señor Bernoulli, es cierto si la aplicación es así. O sea, si tengo la barra y estoy aplicando una carga P a través de una placa rígida. Si es rígida, la placa no se deforma, ¿no? Y entonces cuando aplico la carga, pues todos los puntos se mueven igualito. Y entonces puedo decir que el esfuerzo es uniformemente distribuido, como se ve aquí, ¿no? Todos los puntos se mueven igual en cualquier sección, aquí abajo, en CC o en BB o en AA, el esfuerzo es así. Aquí en la sección C, pues el esfuerzo es así, uniformemente distribuido. Por aquí arriba, en B, también uniformemente distribuido. Más arriba, lo mismo, uniformemente distribuido. Incluso aquí en el pegue entre placa y la barra, uniformemente distribuido. ¿Por qué? Porque la carga, al ser aplicada a través de una placa, pues a todos los puntos le llega la misma carga externa. Por lo tanto, la respuesta interna es igual. Pero entonces le salió el otro man, Saint-Venant se llama, y le dijo,
¿Y qué pasa si la carga no es aplicada así? A través de una placa. ¿Qué pasa si la carga es concentrada? Porque es que con la placa distribuye uniformemente el P. Pero si la carga es concentrada aquí en el centro, ojo, concentrada no es puntual, ¿no? Algunos libros de estática hablan de carga puntual, eso no existe. Carga concentrada, que ocupa un lugar, la zona de aplicación es pequeña, sí, pero es un área pequeña, no es un punto. Por eso hablo de carga concentrada. Dice, ¿qué pasa si la carga es concentrada alrededor del centroide? Le dice Saint Bernard a Bernoulli, no me venga con el cuento que los puntos aquí de la periferia, que están lejos de la zona de aplicación de la carga, van a sentir lo mismo que aquí en el centro. ¿No? Le dice, la deformación aquí en la zona donde está aplicándose la carga, por obvias razones, por lógica, tiene que ser más grande que donde no hay carga. Y si cogemos un material blando y hacemos esa prueba, pues sale, ¿no? Que allá en el centro de aplicación de la carga, eso se hunde, ¿eh? Mientras que los puntos de la periferia ni se mueven, ni se mosquean, ¿no? Si se hundió es porque eso, hay una deformación muy grande y en cambio en los otros puntos no. Y si las deformaciones son diferentes, pues ya los esfuerzos no pueden ser uniformes, ¿no? Entonces, Saint Bernard le dice a Bernoulli, yo le acepto su propuesta en todos estos casos. Pero en este caso no se la puedo aceptar. Porque dice, fíjese que si yo le aplico la carga aquí a esto que no tiene carga, concentrada en este pedacito del centro, el centro se me hunde. Claro, en el acero que es muy resistente y muy fuerte, pues se hundirá, pero muy poquitico, casi ni se nota. Pero si yo agarro una barra de plomo y hago eso, queda el hueco, ¿no? En el centro, por la excesiva deformación. Entonces, Saimenal le dice, si esto es así, las deformaciones en el centro son más grandes y a medida que me aleje del centro, las deformaciones son más pequeñas y puede que cuando llegue a la periferia ya no haya deformación. Entonces, si las deformaciones no son iguales, los esfuerzos no son iguales. Por lo tanto, la zona central va a sentir un esfuerzo mucho más grande porque tiene deformaciones mucho más grandes. Así que el punto crítico no es cualquier punto, sería la zona central. Luego Saint Bernard se puso a hacer pruebas, ¿no? Ensayo de materiales colocando carga concentrada. Y descubrió que las deformaciones y por lo tanto esfuerzos, pues corroboró, mejor dicho, lo que él estaba suponiendo, ya midiendo deformaciones. Corroboró que aquí en una sección transversal, arriba, cerca de la zona de aplicación de la carga, pues el esfuerzo es muy pronunciado en la zona central. Así que aquí sería la sección, el punto crítico, y la sección crítica sería aquí, donde aplico la carga, ¿no? Se puso y midió deformaciones más abajo, por aquí. Descubrió que por ahí ya en la zona central ya la curva no es tan pronunciada, ¿no? Ya empieza como a aplanarse un poquito. Ya las deformaciones van disminuyendo aquí en la zona central y ya hacia la periferia ya va habiendo mayor deformación a medida que baja. Si seguimos bajando por aquí una sección transversal más lejana de la zona de aplicación de la carga, ya las deformaciones y por lo tanto los esfuerzos se van como volviendo más uniformes. Ya en el centro es menos pronunciado y ya hay mucho más deformación hacia la periferia. Y sigue bajando y cuando llega a una cierta distancia descubre que las deformaciones y por lo tanto los esfuerzos son iguales en todos los puntos.
Entonces él dice, vea, la propuesta de Bernoulli es cierta a partir de cierta distancia medida desde el punto de aplicación de la carga. Pues la carga está aplicada aquí. A partir de cierta distancia por aquí, ahí sí ya el esfuerzo se vuelve uniforme. Pero mientras tanto, de aquí para arriba, no. Va cambiando hasta que en la superficie arriba, pues es mucho más pronunciado. Entonces dice, el esfuerzo de Bernoulli es válido si esta distancia, desde el punto de aplicación de la carga hasta la zona donde ya es uniforme el esfuerzo, es igual a la dimensión más grande lateral de la sección transversal, ¿no? Que está suponiendo que esto es un rectángulo. Y el rectángulo tiene de base tanto y de altura tanto. Entonces se supone que la base es más grande y entonces que esta distancia de acá hasta acá es igual a la base, que sería aquí la profundidad del rectángulo. Y si la sección es circular, entonces ¿cuál sería esta distancia donde ya el esfuerzo se vuelve uniforme? ¿El diámetro? Diámetro. Entonces, si yo cojo una sección que está a un diámetro de la sección donde apliqué P, aquí, a un diámetro de distancia, y mido esfuerzos y mido deformaciones, las deformaciones son igualitas ahí. Y entonces los esfuerzos son iguales, uniformemente distribuidos. Así que el principio de Bernoulli para cargas distribuidas puestas con una placa se cumple a lo largo de toda la barra. El principio de Bernoulli para cargas concentradas no se cumple a lo largo de toda la barra, sino a partir de una distancia que sería igual a la de distancia transversal mayor. Entonces, en ese tramo, por un lado y por el otro, se cumpliría el efecto de con la propuesta de Bernoulli. Pero entonces, ¿qué hacer con las otras secciones? Entonces, no quiere cambiar. Bueno, entonces, ¿qué hacer con eso? Saint-Venant se puso luego a pensar, oiga, pero es que aquí esta barra es de sección uniforme, no tiene problemas geométricos. El punto de aplicación de la carga causa un disturbio geométrico. Entonces, ¿qué pasa si la pieza en sí tiene un disturbio geométrico? Es decir, un cambio en la geometría, un cambio brusco en la geometría de la pieza. Saint-Venant supuso que iba a pasar lo mismo que aquí. Aquí hay un disturbio en la geometría porque la carga se concentra y produce aquí un pequeño hundimiento. Entonces, Saint-Venant dijo, ¿qué pasa si causamos un disturbio geométrico, un cambio brusco en la geometría de la pieza? Se puso a hacer ensayos y vio que tenía razón, que en los puntos donde hay un cambio en la geometría, entonces se produce esto que se está produciendo acá. Fíjense que acá lo que se está produciendo es que el esfuerzo, como la carga está concentrada, el esfuerzo está concentrado mayormente hacia el centro, ¿no? Entonces, él dice, Saint-Venant dice, se produce una concentración del esfuerzo siempre que por alguna razón haya un cambio en la geometría de la pieza, sea porque se aplicó una carga ahí concentrada o sea porque la propia pieza tiene un cambio en la geometría. Esto. Entonces dice, si hay un cambio en la geometría, aquí en el cambio en la geometría el esfuerzo es mayor. Pero si ya estoy lejos del cambio geométrico, el esfuerzo ya es uniforme. ¿Qué tan lejos? Lo mismo que acabamos de ver. Pues cualquier cambio geométrico va a producir ahí, donde está el cambio geométrico, esto que llamamos
una concentración del esfuerzo. Se puso a hacer ensayos y descubrió cómo calcular este. Hablábamos de que en una barra nos interesa la sección crítica. ¿Cuál es la sección crítica? La que tiene el mayor esfuerzo. Y que de esa sección crítica me importa el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? Pues de todos los puntos de esa sección, el que tiene el mayor esfuerzo. Entonces, cuando examinamos una barra, la primera pregunta es, ¿cuál es la sección crítica? Y aquí nos están ayudando con la cuadrícula, ¿no? ¿Cuál es la sección crítica? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será por aquí? ¿Será por acá? ¿Será por acá? ¿Será aquí? Y bueno, para el otro lado es lo mismo que para abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sección crítica? Si esa pieza se rompe, ¿por dónde se rompe? Por donde tenga la menor área. Donde tenga la menor área, porque esfuerzo es fuerza sobre área. Cuando hablamos de esa área, es el área neta, o sea, el área de material. Entonces es aquí, porque el hueco no tiene material aquí en esta sección, ¿no? Pues el área neta sería este pedacito y este pedacito por el espesor de la barra, mucho más pequeña que el área neta aquí, en otra sección que no es en el hueco, porque aquí el área neta es todo el ancho por el espesor de la barra. Entonces, primero, la sección crítica es aquí. Ahora, pero los puntos están sintiendo los esfuerzos distribuidos así. Pues aquí se ve que el mayor esfuerzo está aquí, en el hueco, ¿no? Ya cuando empieza el material después del hueco, al lado y lado, ¿no? Entonces ese es el esfuerzo máximo, ese es el esfuerzo crítico. Si esta pieza se rompe alguna vez, la grieta va a empezar o aquí o aquí. Ese es el punto crítico. Entonces, luego viene la inmediata, ¿y cómo calculo eso? Porque si ese es el punto crítico, entonces esto de aquí no me interesa. Me interesa es este esfuerzo y debo poderlo calcular. Porque si la pieza es geométricamente, el diseño necesita que sea así, pues la pieza tiene que ser así, con ese hueco. Y ese esfuerzo debo calcularlo para poder diseñar. La pregunta de Saimena fue, ¿y cómo calculo eso? El esfuerzo crítico. Se puso a hacer ensayos y descubrió que este esfuerzo crítico es directamente proporcional con este. En otras palabras, le decimos el esfuerzo según Saint-Venant en el punto crítico es directamente proporcional al esfuerzo según Bernoulli. Entonces, claro, pero no este aquí, sino este según Bernoulli, pero aquí en el hueco, ¿no? No aquí abajo, ¿no? Sino en el hueco. En otras palabras, antes de poder calcular este, aquí, tengo que calcular el esfuerzo de Bernoulli aquí. ¿Qué hace Bernoulli? Supone que es uniforme. Entonces, fuerza sobre área neta. Y este esfuerzo de Saint-Venant, que es el que me interesa, es directamente proporcional con el esfuerzo de Bernoulli aquí, en la misma sección. Entonces decimos que sigma crítico igual a una constante de proporcionalidad por sigma nominal. Sigma nominal es el de Bernoulli. Y así para cualquier cambio en la sección transversal. Para determinar esa constante de proporcionalidad, entonces lo que se puso fue hacer ensayos y descubrió que eso, la constante de proporcionalidad depende de la geometría, de la relación entre el ancho de la barra y el diámetro del hueco, en este caso, lo mismo acá. Acá depende de la relación entre, esto es un eje, aquí se ve que es un eje,
depende de la relación entre el diámetro grueso del eje y el diámetro pequeño del eje y de esta curva, del radio de esa curvita. De esa geometría depende la K. Y entonces luego vino científicos dedicados a hacer ensayos de distintas geometrías para determinar cuánto es la K. Este es un tema que se profundiza y se ve en detalle todas las curvas y todo para los distintos tipos de geometría en el curso de diseño de máquinas 1. Allá lo profundizaremos y lo veremos. Y existen unas tablas, unas gráficas para sacar esa K de un científico llamado Peterson. Él hizo ensayos y tiene un libro que son 2 tomos. Son 1000 páginas que son solo gráficas de este tipo, donde muestran la geometría de la pieza y muestran la curva para sacar uno el concentrador de fuerzas. Entonces miremos, por ejemplo, si el cuerpo es una placa que tiene un hueco, que es un cuerpo muy utilizado en estructuras, ¿no? En marcos, por ejemplo. Pues al extremo de la barra tengo que hacerle un hueco. Y en ese hueco poner el pasador, ¿no? Entonces es esto. Y para calcular el esfuerzo, pues tengo que calcular la K. Entonces, aquí está la K. Y esta curva, aquí no se ve bien. Me salió recortada ya en la... ¿Dónde lo pongo todo? ¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, para sacar el concentrador de fuerzas en esta placa, entro aquí con el radio del agujero dividido por... Ahí no alcanzo a ver, por eso la agrandé. Dividido por el ancho de la placa por D. Entonces hago radio del agujero dividido en D. Hago esa relación, subo y busco aquí en la curva, donde se corte voy a la izquierda y ahí está el concentrador de fuerzas. Entonces es muy sencillo utilizar la tabla. Es mirar con qué parámetros entro, voy a ir a la curva y tal. Si es una placa, pero no con este hueco, sino con 2 dimensiones distintas, D y D, pues esto no es un eje, esto es una placa. Y tiene un radio aquí, ese radiecito que conecta la curva lo llamamos radio de entalladura. Entonces, primero haya la relación del radio de la curva sobre D, el radio de la curva sobre D, y con eso entra en la horizontal. Luego haya la relación de las dos alturas, D sobre D, y ubica eso aquí en la curva. Entonces sube con R sobre D, busca la curva, donde corte, viene a la izquierda y ahí está el concentrador de fuerzas. Ahora, ¿por qué en esta pieza, por ejemplo, que tiene dos alturas, por qué hacen ese radio? Nunca que estamos diseñando algo, nunca voy a tener una pieza de esta forma. Así, para aplicarle carga, bueno, el tipo de carga que sea. Porque aquí, en el cambio de sección, se está produciendo el fenómeno de la concentración del esfuerzo, esto que estamos viendo aquí. Fíjense que aquí no terminó en ángulo recto, le hicieron este radio. ¿Por qué? Porque el valor de la K depende de la relación R sobre D, radio de la curva sobre D.
Si termina en esquina, como aquí, si la pieza la diseño así, el concentrador que se produce aquí es altísimo, 10, 20, 30. Y resulta que el esfuerzo aquí entonces es ese concentrador K por fuerza sobre área. Entonces, supongamos la fuerza sobre área me dio 10.000 PSI. Y como lo hice así, la K me da 20. Entonces 20 por 10.000. ¿Cuánto da? 200.000. Quiere decir, aquí el esfuerzo es 10.000, pero aquí en este punto es 200.000 PSI. Pues no hay material que le aguante el esfuerzo en ese punto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que pum, de una vez empieza la grieta y la pieza se rompe por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como diseñadores? Oiga, esto hay que suavizarlo para que el concentrador de esfuerzo no sea tan grande. Ahí. ¿Cómo se suaviza? Con una pequeña curvita aquí. ¿Qué es lo que hace el diseñador? Pues a eso le va a hacer esta curvita. A todo alrededor, ¿no? ¿Qué gano con esa curvita? Que ya la relación R sobre D de aquí disminuye. Y entonces el concentrador va a ser muy pequeño. Fíjense que aquí tenemos, entre más pequeño sea la relación R sobre D, eso es, entre más pequeño sea el radio, aquí las curvas se están volviendo asintóticas con el eje vertical. Mejor dicho, esto se va a ir al infinito. Entonces, si lo termino en la esquina, este concentrador de esfuerzo se vuelve grandísimo y la pieza se rompe. Cualquier pieza diseñada así, póngale la firma, esa pieza prende la máquina y se rompe, al ratico se rompe. ¿Por qué? Por este fenómeno que descubrió Saint-Venant, por el efecto de concentración de los esfuerzos. Y eso no es solamente para carga axial, sino para cualquier tipo de carga. Entonces estas gráficas existen. Para esta figura, por ejemplo, aquí está la de carga axial, pero existe la de carga axial, habrá otra curva parecida para torsión y habrá otra curva parecida para flexión. Así que cualquier geometría tiene tres curvas de concentrador de esfuerzos, una para cada carga. Eso es el trabajo de Peterson, en ese libro que se llama así, Concentradores de Peterson, que son 2 tomos, son como 1000 páginas, 1000 gráficas de estas. Porque que tiene allá la geometría que uno se le ocurra, ya está. Y para cada geometría, tres curvas, la de axial, la de flexión y la de torsión. Lo mismo esta. Aquí está para carga axial y todas se presentan así como está aquí, la figurita y el tipo de carga. Y luego las curvas para cómo sacar el concentrador. Pues habrá uno que lo que viene aquí es torque, pues serán las curvas de torque. Habrá otro que lo que viene aquí es un momento flector, es decir, aquí están las curvas de flexión. Bueno, en vista de eso, bueno, esto lo vemos más ahorita en el siguiente tema mejor, porque para aclarar por qué esta forma, ¿no? Diseño de los terminales de una barra de tensión. Me queda mejor en el siguiente tema. Conclusión. Tenemos esta máquina y tengo que hacer análisis de carga axial antes de pasar a esto. En nuestros problemas, dije que lo de Saint-Venant se tiene en cuenta en diseño. O sea, allá sí, cualquier esfuerzo que usted vaya a calcular tiene que ponerle concentrador de esfuerzos. ¿Por qué? Porque en ese momento estás diseñando
ya va a hacer las cosas reales, mandar al taller, construir la pieza, monte esa pieza y si no estuvo en cuenta el concentrador, se rompe. Aquí en resistencia, como eso no es tema de profundización aquí en este curso, entonces, en general, vamos a suponer que no importa la geometría, se cumple lo de Bernoulli, es decir, esfuerzos uniformemente distribuidos, pero aquí en nuestra cabecita sabemos que ya cuando vaya a diseñar, Saint Venant me dice, oiga, eso no es así. ¿Qué pasó con el concentrador de esfuerzos? Póngaselo. Entonces tendré que ponérselo. En este curso, a menos que diga específicamente, la pieza tiene esta forma y las dimensiones son tales y halle el esfuerzo según Saint Venant y con eso calcule lo que tiene que calcular. Entonces sí, tendremos que tenerlo en cuenta. Pero el problema dirá específicamente, hágalo. Y le tendré que dar las curvas para poder hacer eso. Si no dice nada de eso, entonces usted va a aplicar Bernoulli, fuerza sobre área, y punto. Ya. Entonces, según Bernoulli, ¿cuánto sería el esfuerzo crítico de esta barra? Suponiendo que esto es una placa que tiene un espesor T. ¿Cómo lo calculamos? Hallando el área de la barra y mirando la fuerza. El área aquí, el área neta. ¿Cuál es el área neta? Pues a la altura total de, quítele aquí de medios minúscula y de medios minúscula, quítele D, ¿no? Entonces sería D. No, quítele es que aquí no está mostrando el diseño. Normalmente este D sería 2R, ¿no? Entonces cuando estamos diseñando lo que haríamos sería centrar el agujero, ¿no? Por eso digo quítele D. D es este 2R, es este D. Este D minúscula es este 2R ya diseñando la pieza. Entonces, si este es D minúscula, el área neta sería al D total, quítele el D del agujero y multiplique por T. Pero como estoy dejando aquí radio y radio, mejor dicho, ese D menos D me queda aquí D medios y D medios, que sería la altura neta, ¿no? Ya sería, da lo mismo hacer la resta o decir esto es D por T, ¿no? Bueno, en todo caso es quítele el agujero y multiplique por espesor. Eso sería el área neta. Y entonces fuerza sobre área neta. Eso es. Bueno, iba para acá. De esta máquina, ¿qué estoy haciendo aquí? Acordándole. Oiga, de esta máquina, lo que usted puede analizar en este capítulo es solamente lo que está encerrado en rojo. Porque esos son los elementos de carga axial, ¿no? Este actuador hidráulico, pues ¿qué pasa? Tiene fuerza aquí y tiene fuerza acá. Pues es una barra de dos fuerzas. Este actuador hidráulico también. Este eslaboncito acá. Fuerza aquí y fuerza acá. Y este actuador. Ahí al lado aquí. Eso es lo que puedo analizar en un problema de este capítulo. Este brazo y este brazo, eso no lo puedo analizar. No puedo hacer mi análisis de esfuerzos. Entonces aquí la estática la oriento a calcular las fuerzas en estos elementos. En este y en el eslaboncito acá. Cuando tenga esas fuerzas, ya tengo para hacer fuerza sobre área y listo. No puedo examinar más.
lo mismo acá, ¿no? Barra de 2 fuerzas. Aquí tengo una que la encerré porque es de 2 fuerzas y es para preguntarles. Esta barra, ahí se ve bien la barra, ¿cierto? Este es el aboncito. Tiene fuerza aquí y tiene fuerza acá. Esto es de carga axial, de acuerdo a lo que hemos visto hoy. No, No, ¿por qué no? pues porque las cargas no están centradas con el eje, o sea, como tal la pieza no tiene un eje. Eso, porque no es una barra recta, ¿no? Aquí se ve bien la curva. Esta pieza es curva. Entonces eso no es carga axial. Carga axial es esto, ¿no? Que esto sí es una recta. Esto es una recta. Esto es una recta. Pero esto no es recto, ¿no? Esta pieza es curva. Ahí no puedo hablar de carga axial porque aquí se va a producir flexión. Entonces, esa no es. Listo, ya entendimos el cuento. Bueno, lo que vienen ahora son unos problemitas. Este es de la estática clásica. Entonces, ese lo miran, lo estudian. Lo nuevo aquí en los problemas que vienen. Eso de, a ver, ¿alguien me puede decir qué maquinita es esta? ¿Qué máquina es eso? Pues ahí Es dice, un ¿no? gato, ¿no? Un gato El para gato, levantar. el automóvil, ¿no? Exactico. Entonces, usted ya tiene que ser capaz de hacer análisis de esfuerzos sobre un gato, porque aquí lo que hay es carga axial y esfuerzos en pasadores, no más. Todo lo demás, todo es carga axial. ¿Qué tiene que hacer? Hallar la fuerza sobre las barras. Eso se lo da de estática. Y aquí tiene las áreas. Y hacer fuerza sobre área. Bueno, eso es común y silvestre porque ya he hecho unos talleres. Y además esos talleres es repaso de estática. Y esto es estática y dividida por el área que está aquí. Bueno, aquí está ya lo que le dan es la figurita porque hay el área. Ese problema es común y silvestre. Y ahí está analizado, estudiarlo como lo está analizado. Pero lo que quiero que miremos es este tipo de problemas, que sí es carga axial, pero no es de 2 fuerzas, ¿no? Porque tiene fuerza aquí en A, tiene fuerza en B, tiene fuerza en C, tiene fuerza en D, esto tiene 4 fuerzas. Y entonces, ¿cómo vamos a analizar estos problemas? Aquí nos están dando toda la fuerza ya. Lo primero que tengo que hacer es corroborar que eso está en equilibrio. Fácil. ¿Cuánta carga va a la derecha y cuánto va a la izquierda? Y tienen que dar igual si no está en equilibrio. Y si no está en equilibrio, pues me escribe ahí, no lo puedo analizar porque eso no está en equilibrio. Tengo que meterme con dinámica y aquí no estamos en eso. ¿Sí? Porque puede ser, se me fue una cascarita o se me fue un error. Y entonces el error me sale caro a mí porque usted me dice, no está en equilibrio, no se lo analizo. Listo. Y me toca ponerle el 5. ¿No? Bueno, pero si lo analiza haciendo que esto no está en equilibrio, entonces pierde usted porque me toca ponerle el 0. Lo primero es haga de estática. Aquí cuánto va a la derecha, 20, 20, 40 y 5, 45. 45 a la derecha. ¿Cuánto va para la izquierda? 15, 15, 30, más 15 para la izquierda, 45, igualitico, digo, listo. Está en equilibrio, entonces vale como problema aquí de este capítulo. Hay 2 métodos para analizar este tipo de problemas. Uno se llama método de las secciones, que lo hacemos en este problema y por esta única vez, que es lo que uno venimos aplicando como teoría. Pero para la solución no hacemos método de las secciones, sino un método que vamos a llamar método gráfico. Nos toca hacer estática gráfica, es decir, hacer un diagrama de carga. Vamos primero a ver cómo es el método de las secciones. El método de las secciones es el que me ayuda a entender el concepto y a mirar cómo es el cuento. ¿Cómo es el método de las secciones según la estática? Corte la barra por aquí. Aquí me están pidiendo el esfuerzo crítico. Primero tengo que descubrir en qué tramo está el esfuerzo crítico y después de que tenga el tramo, mirar
en qué sección transversal del tramo está el esfuerzo crítico. Bueno, resulta que esfuerzo es fuerza interna sobre área. Entonces tengo que hallar la fuerza interna en los distintos tramos. Por eso, tramo entre A y B, corto la barra por acá, hago el diagrama de ese pedacito, me da que la carga interna es 15.000. Entonces, aquí me estaba diciendo por ahí en algún lado, aquí está, que esto tiene se me fue, tiene área 2 pulgadas cuadradas. Tiene el enunciado del problema. Y dice que tiene 2 pulgadas cuadradas de área. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la fuerza interna y dividir por el área. Eso es todo. Método de las secciones. Corte la barra por aquí. Haga el diagrama de cuerpo libre de un pedazo. Listo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este pedacito. Hago el diagrama de cuerpo libre de ese pedacito. La carga externa, que es 15.000. Aquí tengo que poner la carga interna. ¿Cuánto es? 15.000 también. Entonces el esfuerzo, 15.000 sobre 2, 7.500. Listo. Ya tengo el esfuerzo ahí. Luego, tengo que pasar al otro tramo y hacer lo mismo. Corte la barra por acá. Listo. Corté la barra por ahí. Haga el diagrama de cuerpo de un libre de un pedazo. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la izquierda. ¿Qué tengo aquí? 15.000 hacia la izquierda. 40.000 hacia la derecha. Me hacen falta aquí 25.000 a compresión, ¿no? Entra a la sección bajo B. Digo que la fuerza interna es menos 25.000 o 25.000 a compresión. No hice la operación porque para que la repasemos ahí mentalmente. ¿Cuánto es el esfuerzo? 12.500. 12.500, 25.000 sobre el área que aquí dice que es 2. Entonces llevo aquí esfuerzo 7.500, aquí 12.500. Luego corte por aquí en C. Haga diagrama de cuerpo libre de uno de los pedazos. Pues me queda más fácil hacer el diagrama de cuerpo libre de este pedacito, ¿no? El pedazo de la derecha. Pues me queda ese pedacito. No lo hice también porque ya mentalmente tenemos que tenerlo listo. ¿Cuánto es la carga interna aquí en CC'? 5.000 5.000. ¿Tensión o compresión? en tensión. Tensión. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo? 2.500. 2.500. Entonces, ¿qué decimos? Oiga, el tramo crítico es entre B y C, porque en cualquier sección que yo me pare, por aquí, por acá, por acá, por acá, en cualquier sección entre B y C, la carga interna va a ser 25.000 y el esfuerzo va a ser 12.500. Normalmente escribimos 12.500 C, que quiere decir compresión. Entonces, ¿qué digo? El tramo crítico es entre B y C y la sección crítica cualquiera entre B y C. Y entonces la respuesta, perdón, es el esfuerzo crítico es 12.500 compresión, que es en el tramo, en la sección crítica del tramo crítico. Eso es método de las secciones. Ahora, el método gráfico, que es el que vamos a utilizar en problemas. Entonces, debajo del diagrama de cuerpo libre, ya con todas las fuerzas conocidas, vamos a graficar la carga externa. Trazamos una línea de referencia. Lo que quede por encima es tensión, lo que quede por debajo es compresión. Arranco de izquierda a derecha y voy graficando la carga. Entonces tengo aquí 15.000 hacia la izquierda. Ese 15.000 hacia la izquierda en A. ¿Es tensión o es compresión? Tensión. Tensión, sale de A.
Entonces quiere decir, arranca con 15.000 positivo. ¿Qué sucede? Que entre A y B no hay más nada. Entonces ese 15.000 se mantiene hasta llegar a B. Pero en B encuentro 20.000 y 20.000, 40.000 a la derecha. Entonces, si 15.000 a la izquierda fue subiendo, 40.000 a la derecha es bajando. Estoy en 15.000 y bajo 40.000, me quedan por debajo 25.000 en la zona negativa. Esa zona negativa es compresión. Viene de 15.000 menos 40.000. Bueno, entre B y C no hay más nada. Quiere decir, ese 25.000 se mantiene. Pero aquí encuentro 15.000 y 15.000 hacia la izquierda, y hacia la izquierda fue subiendo. Entonces estoy en menos 25 y subo 30, quedo en más 5.000 en la zona de tensión. Igual entre C y D no hay más nada, se mantiene en la zona de tensión hasta llegar a D. En D encuentro 5.000 a la derecha, o sea, baja y cierra y queda en cero. El diagrama empezó en cero aquí y subió 15.000. Y aquí bajó y cerró con 5.000. Quiere decir que la estática está bien, que esto, el diagrama de cuerpo libre, está bien. Porque aquí arriba, ¿qué es? Estática matemática. Y aquí abajo, ¿qué es? Estática gráfica, pero es estática. ¿Por qué nos gusta más esto? Porque en el diagrama es claro dónde está el tramo crítico, o dónde está por lo menos la zona más cargada. Graficamos carga externa, lo que queda por dentro de la gráfica, este más 15.000, este 25.000 y este 5.000. Lo que está por dentro de la gráfica es la carga interna. Les digo que la carga interna mayor está entre B y C y que vale 25.000 a compresión. Y entonces el esfuerzo, 25.000 sobre 2, 12.500. Bueno, viene aquí otro problema del mismo estilo. Ese es para que lo estudien. Van a repasar este primero, ¿no? Hoy mismo, porque si no se pierde la clase de hoy. Repasan este primero, cómo fue que se hizo el diagrama, cómo fue por sesiones, cómo fue por diagrama. Teniendo eso, entonces ya hacen este problema. Primero sin mirar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuénteme. En lo del gato, hay una sección transversal que dice que pi sobre 4 por un Sobre 4, por un área, entonces no sé de dónde sale eso. Como que no sabe cuál es el área, hay un círculo. Porque el tornillo, ¿qué sección tiene? Un tornillo. Circular. Circular, ¿y cuál es el área? Entonces, es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Eso. En vez de usar radio, se usa pues diámetro. Sí, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es. Listo, dice, profe. Listo. Se le chispoteó porque usted lo sabía, ¿no? Bueno, listo. Entonces, así quedamos. Me traen esos dos problemas repasaditos. No, los 3 problemas. Aquí hay que empezar ya a trabajar esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estudiar esta semana? No, ¿cómo voy a estudiar entre hoy y mañana? Porque la próxima clase es el miércoles, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar esto? El cuento de la teoría, pues ya lo entendimos, pero aplíquelo a problemas. Primero agarre el gato y trate de solucionarlo por su cuenta y compare. Luego repase estos 2 problemitas de carga axial múltiple y mire a ver si le sale. Luego me resuelve el taller, ¿no? Esto es clase 3, allá hay un taller que creo que ya es de resistencia. Ya aplicando esto, ¿no? Y listo. Bueno, entonces así quedamos. Ya hay un profesor aquí que pita. Me toca ¿Usted nos podría enviar las diapositivas de la clase pasada? Sí, y de una vez con esta, ¿no? Porque sí, y profe, también para el taller 2 de estática, ¿usted nos podría enviar las respuestas para poder comparar? ¿De qué?
del taller 2 de estática. Ah, esos son si no tienen respuesta, esos son del libro de Vir. ¿De bien? ¿De qué edición, perdón? Como la séptima, creo. Sexta edición de Vir. Pero hay algunos que sí tienen respuesta, ¿no? Algunos puse respuesta. Bueno, yo les envío esto y nos vemos el miércoles. El miércoles ya vamos a avanzar un poquitico más. Hay que llevar esto al día, ¿vio? ¿Listo?